Por favor, póngase de pie. Todo el mundo, todo el mundo. ¿Cómo vino esta mañana, Uy, 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 qué bárbaro. Se nota que vinieron muy bien. Ok. Le quiero recordar que el próximo domingo nos vemos todos. ¿En dónde? No es un día para flojear, es un día para estar todos juntos. No tenemos muchas oportunidades de estar juntos todos, más que cada 2 o 4 meses. Entonces el domingo nos vemos todos. ¿En dónde? 10:30 de la mañana, no se lo olvide. Y el encuentro empieza el viernes. Patrocine a alguien, o también usted puede, fíjese bien, ayudar a que alguien entre al encuentro depositando un dinero en la oficina, lo que usted quiera dar, y ese dinero se canaliza a personas que no tienen mucho dinero. ¿Cuántos me están comprendiendo? Ok. Les recuerdo que para estar en el encuentro usted necesita un donativo de 400 pesos, que incluye 6 comidas, desde el viernes en la noche hasta el domingo a mediodía. Ok. Entonces en realidad es muy bien atendido, muy bien comido. Ok. Aparte de todo lo que en lo espiritual recibe. Entonces usted puede ayudar a que muchas personas puedan estar en el encuentro. Si usted dona en la oficina 50 pesos, 20 pesos, hacemos como una polla, y de esa polla la repartimos, ¿verdad? Entre los que no pueden. ¿Cuántos me están entendiendo? Nomás no me llegue con un Mercedes-Benz a la oficina y diga que quiere pagar medio precio, ¿verdad que no? Eso sí no se vale. Está bueno. Entonces, por favor, usted puede ayudar a que otra persona sea muy bendecida. ¿Está ahí? Muy bien. Ya nos comenzamos a preparar para el desfile. De hecho, la preparación es siempre, pero ahora sí empieza la carrera para el desfile, de aquí en adelante, de septiembre para adelante. ¿Cuántos están escuchando esto? Así es que los que tengan ideas para aportar, ¿verdad? Y muchas ganas de trabajar, desde ahorita se comiencen a recibir tanto las ideas como las ganas de trabajar. ¿Ok? Será un desfile grandioso, más hermoso y más impactante que en los años pasados. ¿Cuántos creen eso? Lo creemos. ¿Ok? Y no se le olvide también que los matrimonios se reinician su curso el martes. ¿A qué horas? 8 de la noche. 8 de la noche, ¿verdad? Usted puede ayudar a una pareja que está en problemas invitándolo. Eso no tiene ni un costo, más que un costo por copias que es mínimo. ¿Ok? Usted puede ayudarle invitándolo a que venga. El curso dura de hoy a diciembre, todos los martes, 2 horas, de 8 a 10 de la noche. Y ahora sí, levante su Biblia, por favor. Sé que se levantó con todas las ganas del mundo, ¿verdad? Y con todas las fuerzas del mundo, así es que levante por todo lo alto su Biblia. ¿Ok? Y dígale: muchas gracias, Señor, por tu palabra, tu maravillosa palabra. Gracias por hacernos entender cada día un poquito más de ella. La recibimos con todo nuestro corazón, en medio de tu paz, y guiados por tu Espíritu Santo a través de tu voz. Señor, bendícenos con esta maravillosa palabra. Haznos entender cómo podemos ser uno contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy. Amén. Ok, no se siente. Lucas 16, a partir del verso 1. Dice la escritura de esta manera: usted ya estuvo escuchando un mensaje hace 2 semanas acerca de este
párrafo de la Biblia, pero hoy lo complementamos. ¿Ok? Dice la Escritura, vamos a leerlo todos juntos. Dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? 6. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. 7. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. 9. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran como avaros, y se burlaban de él. 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Quiero que ponga especial atención en el 16 y 17, que va a ser el cierre del mensaje de hoy. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se ¿qué? ¿Todos se qué? ¿De qué estuvimos hablando el domingo anterior, el fin de semana anterior? Vean lo que dice Jesús. Entonces, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se ¿qué? Entonces es necesario el esfuerzo para entrar en el reino. ¿Ok? Muy bien, vayamos al 17. ¿Qué dice el 17? Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Mire,
al finalizar este relato y esta parábola, Jesús dijo lo siguiente: desde Juan y hasta ahora, dice, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso quiere decir que para entrar al reino se necesita un ¿qué? Esfuerzo. ¿Ok? Con todo, esto abre una nueva perspectiva, porque dice, desde Juan hasta ahora el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero en el verso 17 Jesús introduce un pero, y este pero es muy importante. ¿Por qué al reino de Dios, el cual, como quien dice, está abierto para todos los que se esfuerzan, Jesús le introduce un pero? Y él mismo dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús está hablando, fíjese bien, de una transición entre la ley y el reino de Dios. ¿Ok? Y él está diciendo, la transición ya ocurrió, la ley ha quedado atrás, ahora está el reino presente y está frente a ustedes y está entre ustedes. ¿Ok? Pero Jesús está diciendo una cosa: si piensan que la ley, porque ya quedó atrás, ya debemos olvidarla, se equivocan. Porque él mismo está diciendo, más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Está queriendo decir, si no entienden el propósito de la ley, ni le busquen al reino. Eso está diciendo. Porque todos quieren entrar al reino, pero nadie quiere observar la ley y su cumplimiento. ¿Cuántos me están entendiendo? Era necesario una cosa para entrar a la otra. Eso es lo que está diciendo. Era necesario cumplir con una cosa para entrar a la otra. Muchos pensarían, vamos entrándole al reino porque eso significa eternidad para nosotros. Pero Jesús está diciendo un pero importante: no puede haber eternidad con reino si antes no cumples toditita la ley. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? En eso terminará el mensaje hoy. Puede sentarse. Muchas gracias por pararse todo este rato. Sé que ahora va a disfrutar el asiento. Para que usted y yo podamos entender este final y podamos ser ministrados por él, es necesario comprender toda la parábola e inclusive los dos mensajes de las 2 semanas anteriores. Uno versó sobre la parábola del mayordomo infiel que está en este mismo capítulo, y otro estuvo versando acerca de el esfuerzo. ¿Del qué? Del esfuerzo. De que necesitamos entender el esfuerzo según Dios, no según el hombre. ¿Ok? Y entonces fíjese bien, vamos a entrar a la parábola de nuevo para darle un repaso. Y como lo estamos diciendo, repaso, vamos a pasar por ella. No nos vamos a ir deteniendo mucho como hace 2 semanas. ¿Estamos? Pero esta refrescada o repaso nos va a ayudar a entenderla y a afirmarla más en nuestro corazón. El verso 1 dice así, Lucas 16:1, y vamos a ir verso tras verso, Alex, por favor. Dice la escritura: dijo también a sus discípulos. Jesús está hablando con ¿quiénes? Con discípulos. ¿Con quiénes? Con discípulos, ¿verdad? Dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ese hombre rico, en la parábola, acuérdese que la parábola está llena de simbolismos y representaciones, ¿ok? Ese hombre rico en la parábola no es más que nuestro Padre Celestial.
Ese es ese hombre rico que tiene muchas riquezas, ¿ok? Y luego dice que tenía un mayordomo. ¿Que tenía un qué? Él tiene un mayordomo. Y mayordomo es un administrador. Pero no solo es un administrador, o no es un administrador cualquiera. La palabra mayordomo está hablando de alguien que tiene un mayor dominio. O sea, le ha sido dada autoridad muy fuerte, muy grande, muy poderosa. Una autoridad mayor. ¿Ok? Y dice, este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Fíjese bien, este mismo verso está describiendo la operación que Dios proyectó para Satanás sobre la tierra. Una parte de sus operaciones. La Biblia dice que él creó al destruidor para destruir. Isaías 54:16. ¿Dice así o no? 4 sí. Ok, esos son los que leen la Biblia, yo creo. Ok, 4 sí. Con eso es suficiente. Dice la Biblia que él creó al destruidor para destruir. Entonces él lo creó con un propósito. Dice que él lo hizo y él lo creó para destruir. ¿Ok? Ahora, este destruidor aquí es acusado de disipador de ¿qué? Dentro de esta gran operación que es destruir, hay una parte, la cual es disipar los bienes. Y disipar los bienes significa malgastar lo que el Padre tiene. ¿Ok? El Padre tiene muchas riquezas, es este hombre rico que tiene muchas riquezas, y el enemigo fue creado, fíjese bien, para malgastar esas riquezas. Parte de esas grandes riquezas y la más importante de las riquezas que tiene el Padre, ¿ok? Son los hombres, sus hijos, ¿ok? Y entonces él lo que busca es malgastar esos bienes, o sea, que el hombre malgaste su vida. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok? Ahora, en el verso 2 dice la escritura de esta manera: entonces le llamó. ¿Entonces le qué? Le llamó. Y hace 2 semanas hablábamos de que la palabra llamar, ¿ok? No es el solo hecho de gritarle o hablarle o decirle algo a alguien, sino que la palabra llamar tiene que ver con el hecho de que está hablando con un ser espiritual, con una llama de fuego. Por eso dice, entonces le ¿qué? Le llamó. Eso quiere decir que Satanás es un espíritu, ¿ok? Y al decirle llamó, está implicado en el fondo de esa palabra que él es un espíritu. Por eso le llama, porque es una llama de fuego. La Biblia dice que los espíritus son llamados también, válgame la redundancia, llamas de fuego. Hebreos 1:7. Ahora dice, y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, le dice. ¿Da cuenta de qué? Observe que aún Satanás da cuentas a nuestro Padre Celestial. Da cuenta de tu mayordomía. Observábamos, por ejemplo, Job 1:7. Cuando la escritura dice en Job 1:7 de esta manera: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra. ¿Y de qué? Y de andar por ella. Entonces Satanás da cuentas al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es amo de Satanás. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, regresando al verso, dice, da cuenta de tu mayordomía. Y observe la expresión final de este verso: porque ya no podrás más ser ¿qué? Observe algo, ya no podrás más ser mayordomo. Le está diciendo, la mayordomía que tienes, que yo mismo te di, va a ser quitada. ¿Ok? Por supuesto que esto implica que el diablo sabe que le ha de ser quitada. ¿Ok? Dice, porque ya no podrás más ser mayordomo. Esto está indicando que por el momento, a ver, todo el mundo diga, por el momento, él está ejercitando esa mayordomía. Él está ejecutando esa mayordomía que le fue entregada, que le fue dada. Pero
el padre le está advirtiendo, el amo le está advirtiendo que le va a ser ¿qué? Quitada. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ok. Ahora fíjese bien, verso 3. Dice el verso 3: entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo, ¿qué dice? Me quita la mayordomía. Al decir ¿qué haré? Está hablando, fíjese bien, no solamente de una pregunta hacia sí mismo, en el sentido de que, bueno, ¿qué voy a hacer? Como cuando imagínate que a alguien le quitan un trabajo, ¿verdad? O lo despiden de un trabajo, y ahora ¿qué voy a hacer? Y comienza a imaginar qué hacer. No, aquí no es así. ¿Y por qué no es así? Porque el momento en que él dice ¿qué haré? Está implicando este verbo que usted y yo conocemos como hacer, y del cual la Biblia me muestra que tiene un valor muy importante. Porque la Escritura dice que al principio él hizo todas las cosas. ¿El qué? Sí. Y al hacer todas las cosas implica que hizo todo el proyecto, todo el plan, incluido el plan para mi vida y tu vida, pero también incluido las operaciones de Satanás. ¿Cuánto estamos entendiendo? A ver, ¿cuánto estamos entendiendo? Entonces Satanás tiene un campo de acción que el mismo Padre le ha dado, pero ese campo de acción está restringido a lo que el Padre ha dicho. ¿Cuánto estamos entendiendo? Él no puede pasarse de ello, pero sí tiene ese campo de acción. Y es muy importante que el pueblo de Dios entienda el campo de acción de Satanás, porque él es nuestro enemigo. ¿Nuestro qué? Efectivamente. Muchísima gente pasa en su vida muchos sucesos muy tristes porque no conoce las operaciones de Satanás. Ahora, no se trata de que estemos conociendo y conociendo las operaciones de Satanás todo el tiempo. Al que debemos de conocer es a nuestro Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo? Pero el conocimiento de Dios implica y abarca conocimiento de Satanás también. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque él mismo creó a Satanás. ¿Cuánto estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo esto? Por eso mismo Jesús habla de esta parábola, si no, no lo hablara. ¿Ok? Porque es parte de ese conocimiento que usted y yo debemos comprender. Ahora dice, entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Y al decir ¿qué haré? No es una simple pregunta, como le decía, para ver, imaginar, ¿verdad? Y suponer qué es lo que va a hacer. No, es una pregunta que se hace, que incluye el hecho de que él está como imaginando en la parábola, pero en realidad está hablando de aquello que le fue dado a hacer desde el principio. Dice, porque mi amo me ¿qué? Porque mi amo ¿qué? Esa expresión, porque mi amo me quita la mayordomía, ¿en qué tiempo está? ¿Presente, pasado, futuro? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento el padre ya se la está quitando. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ya se la está quitando. Y entonces él está pensando en algo que debe de hacer, ¿verdad? Fíjese bien, no para dejar que el padre le quite, le siga quitando la mayordomía. Porque si el padre ha decidido quitarle la mayordomía, no hay vuelta de hoja en eso. La Biblia dice claramente que él abre y nadie cierra, y que él cierra y nadie abre. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, si el padre ya le está quitando la mayordomía, en eso no hay vuelta de hoja. Pero observen lo que él está pensando hacer. Dice, porque mi amo me quita la mayordomía. Vamos al verso 4, me adelanto y me regreso al 3. Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, ahí está, de que nadie puede cambiar la orden del padre. Para que cuando se me quite la mayordomía, si el padre ha dicho que eso va a ser, eso va a ser. ¿Lo está entendiendo? Pero él está pensando en algo posterior al hecho de que el padre le quite la mayordomía. Y entonces dice, lo que quiero es que después de que me quite la mayordomía, me reciban ¿en dónde? ¿En dónde? En sus casas. ¿En sus qué? Mire, esto es importante, porque dice, me reciban en sus casas.
Quiere decir que a quienes está dirigido esta operación que se describe en esta parábola: a los que entienden que son una casa espiritual, a los que entienden que aquí en la tierra usted y yo nos debemos de convertir en una casa espiritual para Dios. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Para ellos es esta parábola, por eso se la habló a los discípulos. El discípulo es alguien que está construyendo, edificando una casa para Dios. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Eso es un discípulo también, alguien que está edificando una casa para Dios. ¿Ok? ¿Qué dice Isaías 66 verso 1? Isaías 66 verso 1: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de qué? De edificar. ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Entonces está hablando, fíjese bien, con gente que ya sabe que tiene que edificar una casa, y que en todo caso comienza a entender lo que implica el edificar la casa. ¿Cuántos están ahí? Con ellos está hablando. ¿Ok? Ahora, regresando al verso 3, dice el verso 3, 16:3: entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Y entonces él piensa en dos acciones. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una es cavar, la otra es mendigar. Y esas dos acciones delinean, fíjese bien, que esta gran operación de Satanás en realidad se divide en dos más. ¿Ok? Una tiene que ver con el cavar y otra tiene que ver con el mendigar. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, ¿qué es esto de cavar? ¿A qué se refiere con el hecho de cavar? Se refiere a lo siguiente, lo explicamos hace 2 semanas. Si usted cava en la tierra, la cual somos usted y yo, vamos a encontrar, fíjese bien, que la palabra de Dios está dentro de nosotros. Y al buscar la palabra de Dios dentro de nosotros, vamos a encontrar entendimiento de la Escritura. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Sí. Cuando usted y yo comenzamos a trabajar en nuestra propia tierra, eso significa trabajar en el Espíritu, trabajar por encontrar el entendimiento de la Escritura dentro de nosotros. La Biblia, lo mencionamos hace 2 semanas y lo hemos mencionado muchas veces, muestra, fíjese bien, en varios pasajes cómo la palabra fue puesta adentro de nosotros. ¿Ok? Un ejemplo nada más, Eclesiastés 3:11, para no repetir tanto. Dice la Escritura de esta manera: todo lo hizo, todo lo que, verbo hacer. Desde que Él planeó todo, así fue proyectado. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, ¿qué dice? Eternidad, ¿dónde? En el corazón. Entonces, ¿dónde está la eternidad? Adentro de nosotros, en el corazón. Le explicaba hace 2 semanas que esto es como lo siguiente: el hombre en este momento, y quizás si yo le hablara, o un maestro nos hablara, un maestro de la palabra nos hablara de este hecho hace 30, 40 años atrás, usted y yo no creeríamos esto. Pero el día de hoy podemos creer, porque en un pequeño chip, pequeñísimo chip, hay millones de datos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Él puso la palabra dentro de nuestro corazón, ahí está, en nuestro espíritu. Y si nosotros cavamos, comenzamos a entender la Escritura. ¿Estamos entendiendo? Hoy podemos ver que en una pieza ínfima de tamaño, fíjese bien, hay tantísima información, como lo hay también dentro de nuestro espíritu. Pero se necesita cavar. ¿Se necesita qué? Y para cavar hay que esforzarse. ¿Hay que qué? Sí, esforzarse. ¿Estamos entendiendo? Ahora, Satanás dice: cavar no puedo. Y es que el entendimiento y la palabra no fueron puestas en su espíritu. Entonces a él no. Por eso él dice:
cavar, ¿qué? No puedo. Vea en todo caso a quién le fue dado ese entendimiento. 32:8 de Job. Dice la escritura de esta manera. 32:8 de Job. Ciertamente, que dice, espíritu hay en quién. ¿En quién? En el hombre, no en el diablo, en el hombre, no en Satanás. Dice, y el soplo del omnipotente le hace que ¿qué? Que entienda. Entonces Satanás dice, cavar no puedo. Ahora después dice, mendigar me da vergüenza. Esta es una segunda operación. Son dos operaciones en la misma operación. ¿Ok? Es como si fuera una operación dirigida a dos direcciones o a dos vías. Dice, mendigar me da vergüenza. Al decir mendigar, está implicando al pobre. Y la Biblia habla de los pobres de espíritu, de los cuales es el reino de los cielos. Mateo 5, verso 3. ¿Ok? Y el pobre es el que en todo caso mendiga. Y el mendigo lo que hace es pedir. ¿Qué es lo que hace? Pedir. Y entonces por eso él dice, me da vergüenza hacer eso. ¿Ok? Ahora, escúcheme. No solo le da vergüenza por eso, sino también le da vergüenza por el hecho de que, aunque pida, no le van a dar. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque en todo caso, fíjese bien, el pedir está dirigido al hecho de entender la escritura. ¿Al hecho de qué? No oigo. Lucas capítulo 11, verso 9, la escritura dice de esta manera. Fíjese bien cómo dice. Y yo os digo, pedid y se os dará. Y yo os digo, ¿qué? Pedid y ¿qué? Y se os dará. Mire, el hombre en sus caminos siempre está pidiendo cosas para seguir sus caminos. Pero los caminos de Dios, dice la Biblia, son más altos que nuestros caminos, más elevados que nuestros caminos. Y entonces cuando la Biblia a través de Jesús está diciendo, pedid y se os dará, no está tanto diciendo que pidamos para satisfacer nuestros propios caminos, sino está más que todo invitándonos a pedir para llenar o para recorrer los caminos de Dios. ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿cuántos comprenden? El hombre le encanta pedir para sí mismo, para lo que necesita, pero no se da cuenta que su creador lo que quiere es que pidamos entendimiento y conocimiento de Él. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y los que tienen entendimiento y conocimiento de Él son a los que Él bendice en gran manera. Porque Él dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que dice, serán ¿qué? Añadidas. Pero el hombre busca primero las cosas añadidas y al último busca el reino de Dios. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Equivocando completamente los caminos. ¿Estamos entendiendo esto? Bien, ahora, fíjese bien. El verso dice, pedid y se os dará. Aún para pedir hay que esforzarnos, ¿sí o no? Y la Biblia dice, si tú pides entendimiento, yo te voy a dar entendimiento. ¿Ok? Ahora, después de eso, dice, ¿qué más? El verso terminó ahí. Punto y coma. Luego, ¿qué dice? Buscad y ¿qué? Entonces el que pide sabe que implica también el buscar. Si tú vas a pedir entendimiento, no nomás es decir, Señor, dame entendimiento y viendo la novela. Aquí en la novela quiero tener entendimiento. Aquí viendo el Netflix quiero tener entendimiento. No, Señor, usted tiene que dejar el Netflix y buscar la escritura. ¿Cuántos estamos entendiendo? Buscar en la escritura. Y al buscar en la escritura, la Biblia dice, ¿vas a qué? Hallar. ¿Vas a qué? Hallar. Efectivamente. Entonces, cuando hayas entendimiento, hayas su voz que te comienza a hablar. Y cuando tienes entendimiento o su voz, viene una tercera acción. ¿Cuál es la tercera acción después del punto, segundo punto y coma?
llamad y qué. ¿Y qué? Ahora, no se le olvide que le acabamos de mencionar y mencionamos también anteriormente que el llamar tiene que ver con qué. ¿Con gritar a alguien algo? No, está hablando de que usted comprende las operaciones de las llamas de fuego, de los espíritus de Dios, ¿verdad? De la deidad misma y para qué están cada uno de ellos. Y entonces cuando entiende una operación del Padre, usted la llama. Es decir, habla para que los espíritus de Dios comiencen a ejecutar eso que usted entendió. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿cuánto estamos comprendiendo? La semana pasada, por ejemplo, comprendimos la operación de Janes y Jambres después de ver, hace 2 semanas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicimos? Llamamos simplemente a las llamas de fuego para que vinieran y se llevaran eso del pueblo de Dios. ¿Cuántos comprenden? ¿Ok? A eso se refiere. Llamad y se os ¿qué? Quiere decir que en el cielo Él tiene un montón de riquezas, sus creaciones, sus espíritus. Cuando alguien entiende esto y los llama, el cielo se abre. ¿El cielo se qué? Se abre. Pero no es para que usted y yo pidamos todo el tiempo que se abra para tener más coches y más casas y más ropa y más viajes y más todo eso, sino para abrir los cielos contra el enemigo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Muy bien, ahora fíjese bien. Estábamos en el verso 16:3 de Lucas 3 todavía. Cavar no puedo, mendigar, ¿qué dice? Me da vergüenza. ¿Ok? Y es que él, aunque mendigue, no se le va a dar, mucho menos ni va a buscar. ¿Estamos entendiendo? Porque a él no le fue dado ninguna clase de entendimiento, solo al hombre. ¿Solo a quién? Al hombre, efectivamente. Entonces, fíjese bien, después de decir estas dos cosas, cavar y mendigar, vamos al verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Le di un adelanto hace un momento de este mismo verso. Dice, cuando se me quite la mayordomía, quiere decir que ya alguien se la está ¿qué? Quitando. ¿Se la está qué? Ahora, cuando la Biblia dice, ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, ¿sabe qué está diciendo? Esa mayordomía que Satanás está ejerciendo en este momento es sobre la vida de los hombres. ¿Sobre la vida de los qué? Sí. Y cuando el Señor le quita la mayordomía, quiere decir que el Señor ha provocado que uno de esos hombres le sea arrebatado de las manos a Satanás. Como quien dice, alguien se le salió del dominio, alguien se le salió de la administración. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Y entonces él dice, sí, me lo quitaron, ya me lo quitaron. ¿Qué puedo hacer? El Padre ha dicho que me lo quiten, el Padre me lo quitó, ya no puedo hacer nada más. Pero hay algo que sí puedo hacer: engañar a ese hombre para que me reciba en sus casas. Observe, en sus casas. ¿Cuántos están entendiendo? Esa operación sí le fue dada por el Padre. La capacidad de engañarnos. ¿Ok? De tal manera que le recibimos en sus casas. Bueno, yo no le recibo. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y es por eso que usted y yo debemos de comprender la Escritura, porque podemos ser engañados y recibirle en nuestras casas otra vez. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí? Ok, espero que no le haya recibido. Bien, vayamos al verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, observe esto, llamando a cada uno de los que, observe, él sabe que esos que están edificando casas tienen una deuda con el amo, por eso están edificando casas. Y dice, y llamando, ¿y qué? Otra vez, utilizando el verbo llamar. ¿Qué quiere decir?
que no es Satanás él mismo quien se va a presentar delante del que está construyendo una casa y va a decir: aquí estoy, vengo a engañarte. No, mi amado, va a utilizar a una de sus llamas. ¿A una de sus qué? Sí, va a uno o a muchos. Simplemente va a enviar espíritus a esa persona, ¿verdad? Para decirle lo siguiente: observe, a cada uno, ¿a qué? De los deudores de su amo. Él sabe que los que estamos edificando una casa para Dios tenemos una deuda con el Padre. Ahora, esta deuda con el Padre, veamos en qué se traduce, cómo entenderla. Salmo 61, versos 5 y 8. Otra vez. Salmo 61, versos 5 y 8. Y la Biblia dice de esta manera: porque tú, oh Dios, has oído mis ¿qué? ¿Mis qué? En la Biblia esa deuda se llaman votos, que son traducidos, ¿verdad?, del hebreo al español con la palabra promesas. ¿Cuál palabra? Promesas. Algo prometimos pagar al Padre un día. Esos son mis votos. ¿Ok? Dice: me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Y vayamos al verso 8. Y el verso 8 dice: así cantaré tu nombre para siempre. Y observe cómo dice después: pagando, ¿qué cosa? Mis votos. ¿Cuándo? Cada día. Está diciendo pagando. Y alguien que paga es porque debe. Y Satanás dice: voy a ir con los deudores de mi amo, porque ellos tienen algo que pagar, pero yo puedo engañarles en cuanto a la cuenta que tienen que pagar. Si ya me los quitó, si ya se me salieron de las manos, lo que sí puedo hacer es que una vez que han salido de mis manos, yo puedo engañarlos para que me reciban de nuevo en sus casas. ¿Cuántos están comprendiendo? Y entonces, fíjese bien, regresando al verso, estamos en el 5, ¿verdad? Le dice al primero, ¿le dice al qué? Observe, son a dos personas a las que se refiere, con quienes habla. En el verso 5, al primero. En el verso 7, al otro. ¿Qué dice el verso 7? Después dijo, ¿qué? A otro. ¿Cuántas personas anda buscando? ¿O tipos de personas anda buscando? Dos, el primero y el otro. ¿Ok? ¿Cuántas cosas dijo al principio que él no podía hacer? ¿Cuántas son? Bueno, esas dos cosas que él dijo al principio que no podía hacer tienen que ver precisamente con estos dos deudores. Cavar con el primero, mendigar con el otro. Y ahorita se lo voy a explicar. ¿Cuántos estamos entendiendo? O sea, ahorita vamos a ver la relación que hay entre una y la otra. Vayamos con el primero. Verso 5 le dice: dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y entonces en el verso 6 viene la respuesta del primer deudor. Él dijo: 100 barriles de aceite. 100 barriles de aceite. 100, perfección. Barriles de aceite. El aceite habla de la palabra. ¿Ok? ¿Por qué de la palabra? Porque la palabra, fíjese bien, el aceite, perdón, se saca de la semilla. De la semilla del trigo, de la semilla del cártamo, de la semilla del ¿qué? Ajonjolí, de la semilla de tantas semillas que hay, pues. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, fíjese bien, en la antigüedad esa semilla se molía como se muele hoy y de ahí se saca ¿qué? El aceite. Entonces, esta persona que dice que tiene una deuda de 100 barriles de aceite, sabe que la palabra fue puesta en su corazón y lo entiende. Y por eso dice: mi deuda es 100 barriles de aceite. Eso quiere decir que su entendimiento ha llegado hasta ahí por el momento. ¿Cuántos comprendemos? A ver, ¿cuántos comprendemos? Y como su entendimiento ha llegado hasta el momento de decir: tengo la palabra en mi espíritu, y entonces esa
persona se comienza a levantar y a buscar la palabra y a cavar en sí mismo. Esa es la relación. Comienza a cavar en sí mismo y comienza a tener entendimiento de la escritura. Eso lo ha despertado, y por eso en el verso 6 dice: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe. ¿Qué? ¿Por qué le dice eso? Porque una persona que comienza a tener entendimiento de la escritura despierta espiritualmente y se levanta. Estaba dormido antes, estaba muerto espiritualmente antes. Por eso Efesios 5:14 dice claramente: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando una persona comienza a tener entendimiento, se despierta y se levanta. Antes estaba dormido, que en la Biblia es sinónimo de estar muerto. ¿Cuántos están entendiendo? Pero el entendimiento lo despierta y lo levanta. Y a ese Satanás le dice: siéntate pronto. O sea, lo que quiere es que tan pronto se levantó, volverlo a sentar. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿Lo está entendiendo? ¿Y por qué dice siéntate pronto? Mire, eso está implicando que dormido y muerto espiritualmente no puede estar ya, porque ya tiene un entendimiento. La Biblia dice que lo que entendemos será quitado de nosotros, ¿sí o no? No. De María dijo un día que lo que estaba ya en su espíritu jamás le iba a ser ¿qué? Quitado. Entonces lo que hace por el momento es seducirlo para sentarlo. Se había activado. Al buscar entendimiento, al cavar en sí mismo, se había activado. ¿Ok? Y al activarse, él dice: pues vamos a apagarlo otra vez, que se siente de nuevo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y eso es lo que busca hacer con el primero, con el que ya está cavando. ¿Ok? Y le dice: siéntate pronto y escribe. ¿Cuánto? Mire, sin cuenta. O sea, le debemos una cuenta al Señor, y le dice Satanás a través de un mensaje engañoso: no es cierto, no debes nada. Sin cuenta. Y así hay muchísimos cristianos en todo el mundo que piensan que no deben nada al Señor. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y entonces están sentados en las sillas y en las bancas de las iglesias y no hacen nada. Haz de cuenta que nomás cambiaron de título en el edificio en el cual van. Antes iban a una y se sentaban y ni iban, nomás a las bodas y los 15 años, para luego irse a la fiestona y echarse sus cheves. No me diga que no. ¿Ok? Y entonces nomás cambiaron el título y ahora vienen a una como estas, pero siguen sentados. ¿Cuánto estamos entendiendo? Sin activar su espíritu. ¿Ok? Verso 7, ¿qué dice el verso 7? Dice: después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. ¿Cuánto? Esto quiere decir que este tiene un conocimiento diferente y mayor. 100 medidas de trigo. Esta persona, este otro, fíjese bien, es alguien que ya tiene un entendimiento de lo que es el trigo. El trigo en la escritura habla de una hierba que se convierte en fruto. Mateo 13, 26 al 29. Ahí usted lo puede checar. ¿Ok? Acuérdese que hoy es repaso, no es extensión de todo. 13, 26 al 29. Y entonces fíjese bien, ya sabe que el trigo es una persona que va destinada a la madurez, a la perfección, y que le ha sido dado tal entendimiento también en su espíritu para llegar hasta esa madurez o perfección. O sea, 100 medidas ¿de qué? De trigo. ¿Ok? ¿Cuántos están entendiendo? Observe la palabra medidas. ¿100 qué?
Lucas 6:38, ¿qué dice la escritura? Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán, ¿qué dice? En vuestro regazo. Esas son las 4 fases que vive todo discípulo: ser una medida buena, apretado, remecido y finalmente estará como rebosando. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces esta persona tiene un entendimiento mayor. Es el otro, es el que mendiga, es el que se la pasa pidiéndole al Señor más entendimiento y más entendimiento y más entendimiento, porque quiere llegar hasta la madurez. Y el diablo dice: ¿cómo voy a hacer eso yo si ni entendimiento me ha sido dado? ¿Cuántos están comprendiendo? Ok, ahora dice, vayamos por favor de regreso al verso 7. A él le dice: toma tu cuenta y escribe ¿cuánto? ¿Escribe cuánto? 80. Y el 80 está relacionado con el 8, y el 8 es un nuevo ciclo en la escritura, algo nuevo que empieza. Y entonces él ya había empezado una carrera, ya va corriendo en ella, ¿verdad? Va directo hacia la perfección, hacia la madurez, entendiendo lo que es el trigo. Pero entonces el diablo viene y dice: este ya viene corriendo. Algo, ¿qué puedo hacer con uno que ya va corriendo? Bueno, voy a engañarlo para que se extravíe. ¿Para que se qué? Extravíe. Quiere decir que tome otro camino. ¿Ok? ¿Cuánto estamos entendiendo? A ese difícilmente no lo va a poder sentar, pero sí lo puede extraviar. ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿cuántos comprenden? Efectivamente. Y esto es lo que aprendimos hace 2 semanas de la operación de Janes y Jambres. Janes, el espíritu que seduce; Jambres, el espíritu que extravía. Y observe, esos 2 espíritus son la única vez que se mencionan en toda la escritura. Están bien escondiditos. ¿Ok? Y Dios a propósito los ha escondido. ¿Sabe para qué? Para que los que buscamos la escritura encontremos esas verdades. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿lo está entendiendo? Sí, los que buscan, hallan. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Eso es. Dios quiere un conocimiento en los hijos, sí, pero cuesta esfuerzo. Ahora, escúcheme, el primero apenas se levantó, está despierto, pero ya se está esforzando. El segundo ya va corriendo, también se está esforzando. Ya se esforzó lo que hizo en el primero, pero él ya va más adelante. ¿Lo comprende? Ha impreso más esfuerzo todavía a su vida. Ambos se están esforzando. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Muy bien. Ahora, quiero que vea lo siguiente. Vámonos al verso 8, por favor, rapidito. Dice el verso 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho ¿qué? Sagazmente. Porque los hijos de este siglo, dice, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Muchos maestros de la palabra nunca han tocado esta parábola porque no la entienden. Y no quiero decir que yo sea muy entendido con ello, pero eso es una verdad. Mucha gente piensa: ¿cómo que el amo alaba al mayordomo infiel? ¿Cómo que mi Padre Celestial alaba a Satanás? Y eso no les cabe en la cabeza. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y como no les cabe en la cabeza, mejor ni tocan la parábola. ¿Para qué? No la comprenden. ¿Estamos entendiendo? Ahora, Jesús dice que el amo está alabando, aplaudiendo esta operación de Satanás en un sentido solamente. ¿En cuál sentido? Dice: por haber hecho ¿qué? Sagazmente. Para ello usted ni yo necesitamos comprender qué quiere decir sagaz.
no es una palabra que utilicemos mucho. ¿Ok? ¿Cuánto estamos entendiendo? Pero sagaz es, fíjese bien, el hecho de comprender, tener la capacidad de comprender lo que conlleva un suceso. Eso es sagaz. Tener la capacidad de comprender lo que conlleva un suceso. Y entonces Jesús está diciendo, casi como, se lo voy a traducir en otras palabras muy mías: es increíble que Satanás y sus semejantes sí sepan lo que conlleva llegar a la perfección, y mis hijos, los hijos de luz, no lo sepan. ¿Cuántos me están entendiendo? Es increíble que mis hijos no entiendan que se necesita, válgame la redundancia otra vez, entendimiento para llegar a la perfección. Toda tu Biblia fue hecha para que tú llegases a perfección. Toda. Pero se necesita la voz de Dios para poder entender todo eso. O sea, entendimiento. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y él dice, ¿cómo es posible que los hijos de este siglo, quiere decir los hijos de la corriente de este mundo, sí comprendan eso? Y hasta han hecho un plan para detener a todos mis hijos. Y mis hijos, que son hijos de luz, o deberían de ser hijos de luz, no entiendan lo que conlleva este hecho. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Ahora, los hijos de este siglo, si tú lo traduces con la palabra original griega, quiere decir los hijos de la corriente de este mundo. Y desde ahí ya podemos ver lo que implica para nosotros, o lo que conlleva para nosotros los hijos de luz. ¿Sabe qué implica o qué conlleva? Dejar las cosas del mundo. Eso implica. Dejarlas en segundo término siempre. Eso implica. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Y el dejar las cosas del mundo para un segundo, tercer término o último término, el que lo entiende puede avanzar y avanzar y avanzar y nunca ser detenido. Pero el que no lo entiende se está haciendo rico con las cosas de aquí. Vayamos al verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas, ¿qué? Injustas. Ese es un verso que también a mucha gente le da vuelta y le da vuelta. ¿Y cómo es posible que voy a ganar amigos por medio de riquezas injustas? Y que Jesús me esté aconsejando que yo haga esto. Bueno, el asunto está en que no entendemos que es una riqueza injusta. Una riqueza injusta son todas las riquezas que pertenecen a la tierra, que no nos dejan correr en el camino de justicia. ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿cuántos comprenden? Ahora, escúcheme, sea muy atento en esto. Cuando hablamos de riquezas, en cualquier sentido, injustas o justas, todo el mundo en principio lo que piensa es relacionarlo con cosas materiales. ¿Cierto o no cierto? Pero eso no es correcto del todo. Riquezas injustas, mire, si usted tiene un orgullo tamaño chamuco adentro de su corazón, ¿qué cree que tiene? Es una riqueza. Usted lo tiene ahí adentro y usted lo está atesorando y cada vez lo hace más grande y más grande y más grande. ¿Qué es para usted? Es una riqueza que usted tiene. Ahora, ¿esa riqueza viene del cielo? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Lo están comprendiendo? Riqueza injusta es todo bien. Bueno, no es bien porque esta palabra está mal aplicada. Lo bien es lo que viene de arriba. Toda cosa que usted guarda de la tierra. ¿Cuántos entendemos? Si usted guarda una soberbia gigante, es una riqueza para usted. Usted la está guardando y la está atesorando. Si usted guarda una falta de perdón gigante dentro de su corazón, igual usted está atesorando y enriqueciendo esa falta de perdón. Entonces no se refiere a carros y casas y coches y viajes y cosas como esa solamente. Se refiere a cosas que son de la tierra.
y que nosotros las comenzamos a hacer gigantes, grandes. ¿Cuántos están ahí? Esas cosas son las que Satanás va a utilizar para engañarlo a usted. Son las llamas que va a enviar para engañarlo a usted. Ahora, si usted no reconoce ninguna de esas cosas, ¿qué está haciendo? En realidad está atesorando algo que usted cree que está bien, pero no está bien. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor? No voltee para ningún lado. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que creen que están bien? Y la palabra va dirigida a usted, no voltee para ningún lado. Que creen que están bien y en realidad adentro tienen un tesorote gigante de soberbia, un tesorote gigante de orgullo, un tesorote gigante de tardo para oír. No les gusta ni escuchar siquiera. Creen que ellos lo saben todo. Tesorote gigante de sabiduría en su propia opinión. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Lo estoy diciendo con toda la intención de pisar su callo. No crea que tengo miedo. Con toda la intención de pisar su callo, y espero realmente que se pise el callo. A ver si ahora lo reconoce. ¿Lo está comprendiendo? Ahora, Jesús dijo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Quiere decir, ganen amigos. Acuérdese que al siervo Jesús un día le dijo: ya no van a ser mis siervos. ¿Qué van a ser? Mis amigos, discípulos, los que saben todo. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿qué dice? Os las he dado a conocer. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre? Que lleguemos al conocimiento de todas las cosas. Pero las riquezas injustas nos impiden llegar al conocimiento de todas las cosas. ¿Está comprendiendo? Y esas son las que aprovecha Satanás para engañarnos, seducirnos, sentarnos pues, o extraviarnos, sacarnos del camino si es que ya vamos corriendo. ¿Ok? ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Dice, para que cuando estas falten, quiere decir, para cuando ya no las tengas, ¿qué va a pasar contigo? ¿Ya vio el verso? Cuando ya no tengas todas esas riquezas injustas dentro de ti, ¿qué va a pasar contigo? Vea el verso. ¿Te reciban dónde? ¿Te reciban dónde? Ese es el contraste de lo que Satanás quiere. Satanás quiere que lo volvamos a recibir en nuestra casa, pero el Padre lo que quiere es que nos reciban ¿dónde? En las moradas eternas. Si lo está comprendiendo, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora fíjese bien, verso 10. Verso 10 y 11, rápido. El que es fiel en lo muy poco, a toda esa riqueza injusta, ¿sabe cómo le llama Jesús? Muy poca cosa. Muy poca cosa. Así como cuando una señora ve, ¿verdad?, a aquel chavito con el cual está quedando bien su hija y dice: ay no, es muy poca cosa para ti. ¿Ok? Pues también el Señor dice: si ustedes se fijan en esas cosas, todo eso es muy poca cosa, porque ustedes tienen algo mucho más grande en que deberían de poner sus ojos. Dice: y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Vayamos al verso 11. ¿Qué dice el verso 11 y el 12? Dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará qué? En eso es lo que el Señor nos quiere dar. Pero para ello hay que echar fuera todas las riquezas injustas. ¿Cuántos entienden? Eso quiere decir, si no has podido esforzarte en guardar la palabra, porque el primero se esforzó para despertarse y levantarse, y el otro se esforzó para despertarse y levantarse y aún correr. Si no has podido hacer eso,
porque estás atrapado por las riquezas injustas, ¿cómo te voy a confiar la verdad? No te la puedo confiar. ¿Cómo te voy a confiar lo más si en lo muy poco no fuiste fiel? ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Y luego dice el verso 12, por favor, vamos al 12, y el 12 dice así: y si en lo ajeno, ¿cómo le llama a esas riquezas injustas, a esas cosas de la tierra? ¿Son nuestras? Son ajenas, mi amado. Tú no viniste a la tierra para estar viviendo de eso. Tú viniste a la tierra porque vas de paso, y tus riquezas son las que te dieron en el cielo y las que te darán en el cielo. Esas son tus riquezas. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Esas son nuestras riquezas. Dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Quiere decir que todavía estamos por conocer lo que es nuestro. ¿Cuántos están ahí? Ahora, ¿usted quiere saber lo que es suyo? Para saber lo que es suyo, usted necesita dejar todas las cosas de la tierra. ¿Cuántos están ahí? Si usted tiene atesorado ahí una riqueza llamada falta de perdón, mire, suéltela. Porque si no la suelta, de ahí se va a agarrar Satanás para seducirlo o extraviarlo. ¿Y sabe cuándo va a conocer lo que es suyo? Nunca. Si usted tiene una soberbia, como dicen los chicos ahora, cañona, entonces ¿sabe cuándo va a conocer lo que es suyo? No oigo. Nunca. Ahora, si quiere vivir engañado pensando que esa soberbia es un bien que usted debe de poseer, uy, qué tristeza. ¿Cuántas personas hay que traen la soberbia guardada y hasta se jactan de su soberbia? ¿Cierto o no cierto? Se jactan de su falta de perdón. Pues yo no lo perdono. Y ponen hasta cara de novela. Y es que se llevan viendo las novelas, por eso se contaminan con eso. Y como actúan en las novelas, actúan ellos. ¿Estamos entendiendo? Ahora, le vuelvo a repetir la sabiduría de mi consuegro. Se llaman novelas. No las veas. ¿Ok? Ahora, vamos al verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, ¿qué dice? A Dios y a las riquezas. O tienes el amor por esas riquezas, o tienes el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 16. No se pueden tener los dos amores en el corazón. O es uno o es el otro. Ahora, vayámonos por favor al verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Cada vez que vamos avanzando le pido que ponga más atención, no menos atención, sino más atención. Dice el verso: y oían también todas estas, ¿qué? Los fariseos. Las cosas son revelaciones, usted ya lo sabe. Y oían también todas estas cosas los fariseos, pero no las entendían. Y entonces, ¿cuál era el resultado? Hasta se burlaban de él. Pero hay algo que se muestra o se enseña del corazón de ellos. ¿Eran qué? Avaros. Avaro quiere decir, fíjese bien, aquel que acumula riquezas y no piensa compartirlas. Ese es un avaro. ¿Ha visto a una persona tilichera? ¿Sí sabe lo que quiero decir? Guarda y guarda y guarda cosas y guarda cosas y no suelta nada. ¿Sabe qué hay ahí en ese corazón? Avaricia. ¿Cuántos están ahí?
Algún día me ha de servir. Algún día me voy a poner esa camisa o esa blusa. Y pasan 30 años y nunca se la ha puesto, pero no se la da a otra persona que sí le sirva. ¿Cuántos estamos entendiendo? O no la da para el desfile. Aprovecho para darle publicidad a Cristian. ¿Dónde es por aquí, Cristian? Él está vendiendo ropa en el tianguis. Se va todos los domingos en la mañanita, fíjese bien. Él dirige un carro. ¿Y sabe qué hace? Todos los domingos tempranísimo en la mañana se lleva ropa a vender al tianguis. Y de ahí saca los costos del carro del desfile. Si usted tiene ropa, no sea avaro, désela, Cristian. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Si tiene algún objeto que no necesita y que lo está pensando guardar para heredárselo a sus bisnietos, suéltelo. Para aquel tiempo ya Dios le ha de haber bendecido un montón y va a comprar 10 de esos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Denle un aplauso al Rey, por favor. Si no, llévelo a la oficina. Si no sabe quién es Cristian, y ahí se lo canalizamos a Cristian. ¿Estamos comprendiendo? El corazón de ellos era como avaro. Quiere decir que acumulaban riquezas. El avaro no solamente acumula riquezas materiales, mi amado. El avaro acumula también riquezas que se supone no son materiales. Bueno, que no son materiales. Acumula soberbia, acumula corajes, acumula enojos, los guarda y no los suelta. Esa es la operación del espíritu de avaricia. ¿Cuántos están ahí? Entonces, escúcheme, Jesús les está diciendo, y más bien, yo se lo estoy compartiendo a usted. ¿Usted cree que un fariseo iba a soltar las riquezas injustas? E iba a ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Y entonces hasta se burlaban de él. Verso 15. Dice el verso 15, por favor. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. Si usted ve la escritura en Proverbios 25:25, se va a dar cuenta que una abominación es un espíritu. Entonces, lo que los hombres tienen como muy bueno, sublime, para Dios es ¿qué? Un demonio. Si acumulan riquezas injustas como una soberbia gigante, el hombre la tiene por sublime y Dios dice: eso se llama demonio, llamémosle por su verdadero nombre. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Muy bien. Ahora, fíjese bien, le planteo lo siguiente, no se me distraiga. Esta parábola está dirigida a dos tipos de personas, al primero y al otro. El primero es que se despertó y se levantó, ha comenzado a entender la escritura, y Satanás viene y le dice: siéntate. Pero él ya estaba haciendo un esfuerzo, ¿sí o no? Luego viene el otro. Ese no solamente despertó y se levantó, sino ya comienza a correr. ¿A qué? A correr. Y anda corriendo ya. Y entonces Satanás le dice: quiero extraviarte. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Son dos operaciones. Las dos, mi amado, las dos implican esfuerzo. Por eso es que la semana anterior estuvimos hablando del esfuerzo, ¿ok? Y entendimos algo muy interesante, que Dios siempre primero esfuerza a unos para convertirlos en valientes. ¿Está ahí? Por eso un ejemplo, dos ejemplos. Apocalipsis no, Efesios capítulo 4 verso 11.
Dice la escritura de esta manera, vea eso. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Observe que no dice a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y maestros, sino que de los unos pasa a los otros. Dios siempre utiliza un método, y el método es que primero va a levantar a los unos, los que se hacen uno con Cristo primero, para luego levantar a otros. ¿Estamos entendiendo? Jesús mismo lo hizo. Juan capítulo 15 versos 9 y 10. Vean lo que dice la escritura. Dice así: como el Padre me ha amado, se está refiriendo a él mismo, así también yo, uno, os he amado a otros. Permaneced en mi amor. Luego dice el 10, por favor: si guardareis mis mandamientos, yo, uno, permaneceréis en mi amor, yo, uno. Así como yo he guardado los mandamientos, uno, o yo, ¿verdad? De mi Padre. Y, ¿qué dice? Permanezco en su amor. Entonces Jesús primero tuvo que guardar los mandamientos, él, para que otros los guardaran también. Ese es el proceso que Dios sigue siempre. Y cuando Dios levanta a unos que se hacen uno con Cristo primero, para luego levantar a otros, el resultado es opuesto. ¿Opuesto en qué sentido? Fíjese bien. Primero quiero completar el primer resultado. Dios levanta a hombres esforzados primero y los hace ¿qué? Valientes. ¿Y los hace qué? Efectivamente. Dios levanta a hombres esforzados y los hace ¿qué? Valientes. Veamos qué dice Mateo 11:12. ¿Qué dice Mateo 11:12? Dice: y al oír Juan, 11:12, desde los días de Juan el Bautista, ¿qué pasa? Hasta ahora, ¿qué dice? El reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia, y los violentos o valientes lo arrebatan. Ahora, para que Juan se levantara, primero Juan se envalentonó y dijo: ya voy a ir a predicar el evangelio. No, tuvo que ir, fíjese bien, a prepararse. Y dice la escritura que desde niño estaba haciendo ¿qué? Preparado. ¿Cierto o no cierto? A ver, Lucas 1:80. ¿Qué dice? Lucas 1:80. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares, ¿qué dice? Desiertos, hasta el día de su ¿qué? Manifestación a Israel. ¿Ya vio eso? Quiere decir que duró mucho tiempo preparándose para un día presentarse delante de Herodes y decirle sus verdades, y le costó la vida. Pero ¿fue valiente? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué fue primero? ¿El esforzado o el valiente? Sí, Juan era parte de los unos. Que primero se esforzó y después la valentía llegó a su vida. ¿Cuántos están comprendiendo? Pero la Biblia muestra que cuando uno levanta a otros, entonces los otros primero son valientes. ¿Sabe por qué? Porque escuchan la palabra y la siguen. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia, y los violentos ¿qué? Lo arrebatan. Esto es, muchos creen la palabra y lo primero que se manifiesta en ellos es la valentía de poder seguir esa palabra. ¿Está entendiendo? O sea, ¿qué le quiero decir con esto? No la entienden bien al principio, pero la creen. ¿La qué? ¿Qué pasó con los discípulos? Desde el primer día que Jesús comenzó a enseñar, ¿entendieron todo? No entendían, mi amado, pero lo creyeron y fueron valientes en seguir a Jesús, ¿sí o no?
y enfrentaron todas las vicisitudes que pasaron con Jesús, ¿sí o no? Todo, fueron valientes. Un día después de ser valientes, el Señor Jesús les abrió el oído y les abrió el entendimiento y se convirtieron en esforzados. Por eso es que usted y yo podemos ver en Segunda de Crónicas capítulo 26 verso 12 así. Segunda de Crónicas 26 verso 12, vean lo que dice la Escritura. Todo el número de los jefes de familia, valientes y ¿qué? Eran 2600. Usías levantó todo un ejército. Primero él fue esforzado y valiente, pero cuando levantó el ejército, ¿cómo eran ellos? Valientes primero y esforzados después. ¿Lo está entendiendo? A ver, ¿lo está entendiendo? Denle un aplauso al Rey, por favor. Por eso es que encontramos en la Escritura dos versos tan similares, pero tan similares. Volvamos a ver Mateo 11:12. Aquí usted va a comprender por qué la Escritura a unos les pide ser esforzados y valientes y a otros los hace valientes y esforzados. Vea la similitud. Todo eso ocurre ¿desde cuándo? Observe, desde los días de Juan el Bautista. A ver, todo el mundo diga, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora váyase a Lucas 16:16 y vea la similitud tan poderosa. Dice la Escritura, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, o sea, desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios es anunciado y todos ¿qué? Todos se esfuerzan por entrar en él. Dios quiere entonces a un pueblo que un día lo levantó como valiente, convertirlo en esforzado ahora. Eso es lo que planteó la semana pasada. Ahora, ¿por qué es esto? Porque queremos el reino. ¿Por qué? Pero también fíjese bien, Jesús está diciendo algo. Se necesita esfuerzo para entender que las fuerzas no son por sí mismos, ¿sí o no? Sino que tenemos que conjuntar nuestras fuerzas a las de Dios. Primera de Samuel capítulo 2 verso 9. Se necesita esfuerzo, fíjese bien, para que una vez que vengan las fuerzas de Dios y comiencen a enseñarnos, pueda llegar la voz de Dios. Alguien que escudriña la Escritura se va a encontrar con la voz de Dios. Esa es una segunda clase de esfuerzo. Lo podemos ver en Proverbios 2:6. Le dejo las citas a usted. Lo podemos ver en Juan 16 verso 25 y 29. ¿Ok? Se necesita esfuerzo también para que una vez llegando la voz de Dios podamos guardar su palabra. Apunte Génesis 26 verso 5 y Juan capítulo 15 versos 7 al 11. ¿Ok? Esto es de las palabras o voz de Dios pasar al amor, que es guardar su palabra. Se necesita esfuerzo, cuarta clase de esfuerzo, para que una vez que uno guarda la palabra, tener la fe para creer en las verdades de Dios. Se necesita esfuerzo, porque aún para tener fe necesitamos esforzarnos. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Sí. Aún para tener fe necesitamos ¿qué? Esforzarnos.
¿Cuántos están ahí? Vayamos al ejemplo de Lucas 23, verso 33, por favor. Para todo se necesita esfuerzo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la izquierda, uno a la derecha, y otro ¿qué? A la izquierda. Aquí es donde comenzamos a entender el valor de la palabra uno. Uno a la derecha, crucificado con el Cristo. Este uno a la derecha, vean cómo reacciona ante aquel hecho. Verso 39 en adelante. ¿Qué dice el 39 en adelante? Por favor. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. ¿Y qué? Y a nosotros. Ese era el de la izquierda. ¿Ese era el de la qué? ¿Usted lo ve arrepentido? ¿Usted lo ve temeroso de Dios? No. ¿Ok? Lo ve desafiante y retador. Así es como lo vemos, ¿cierto o no cierto? Sabio en su propia opinión. Ahora vayamos al 40. ¿Qué dice el 40? Por favor. Dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que él tenía ¿qué? Temor de Dios. Y para poder tener temor de Dios, como estuvimos hablando hace una semana, se necesita comprender la voz de Dios que está frente a él. Ageo capítulo 1 verso 12. ¿Ok? La voz de Dios lleva al temor de Dios. Entonces fíjese bien, este hombre, al decir ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, está diciendo: el que está en medio de nosotros habla con la voz de Dios. Eso es lo que está asintiendo, eso es lo que está afirmando, eso es lo que está entendiendo. El que está en medio de nosotros tiene la voz de Dios. Por eso el temor de Dios estaba dentro de su corazón. Dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Vayamos al siguiente versículo 41. Y la Biblia dice: nosotros a la verdad, ¿qué cosa? Justamente padecemos, dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Está reconociendo su pecado? No oigo, ¿está reconociendo su pecado? Mas ningún mal hizo. ¿Está reconociendo que es un malhechor? No oigo. Ahora, si tiene temor de Dios, quiere decir que este hombre había escuchado la voz de Dios. Por alguna razón en su vida, él cometió tal mal que fue llevado hasta la cruz. Pero este hombre tuvo la voz de Dios y llegó al temor de Dios. Conocía la palabra, la entendía. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y por eso él dice: nosotros a la verdad, ¿a la qué? Le recuerdo que a nadie puede llegar a la verdad si primero no tiene el amor. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron ¿qué? Nuestros hechos. ¿Y por qué está diciendo eso? Mire, Deuteronomio 21, 22. ¿Qué dice la escritura? Deuteronomio 21, 22. La escritura dice de esta manera: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte. Esto que usted está leyendo es la ley. ¿Es qué? La ley. ¿Qué es? Si alguno, dice, hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis, ¿qué dice? ¿Qué? En un qué. Eso quiere decir, fíjese bien, que cualquiera que infringía la ley en uno de sus 613 artículos o mandamientos, porque no son 10, son 613. Y si uno no cumple en uno de ellos, ¿qué merecía? ¿Ser qué? Colgado en un madero. Ahora pregúntese usted, ¿cuánta gente cumplió los 613?
Y le hago otra pregunta más. ¿Usted cree que los fariseos habrían cumplido los 613? Ninguno de ellos. Pero mi hermano, ¿sabe qué hacían? Se la llevaban viendo que alguien no cumplía alguno de los 613, como si ellos los hubieran cumplido todos. Ese es el espíritu farisaico. Esa es la esencia del espíritu farisaico. Hipócritas. Se llevan viendo lo de los demás, pero no se fijan en lo que han hecho. Ups. ¿Estamos entendiendo? A ver, ¿estamos entendiendo? Ahora, fíjese bien. Verso 23. No, perdón. Verso 42. Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando ¿qué? ¿Cuándo qué? Mire, el entendimiento que tenía este hombre y su temor de Dios le llevó a una fe mayúscula, gigante. ¿Cuál es la fe de este hombre? En la misma muerte él entendió algo. Este hombre que está aquí por un lado de nosotros, que ningún mal hizo, pero está cumpliendo la ley como todos, y nos da un ejemplo de cumplimiento de la ley. Este hombre es un rey, y este hombre un día viene, 2500 o 2200 años después él vendrá, y entonces le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hasta allá le alcanzó la fe, una fe que traspasó 2200 años, pongámosle así. ¿Para cuánto te alcanza la fe a ti? Una fe que fue capaz de ver lo que no se ve. Así es la fe, dice la Escritura, ¿sí o no? La convicción de lo que no se ve. Esa fue la fe de este hombre. Y entonces Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo, ¿qué? En el paraíso. ¿Saben por qué? Porque la fe justifica. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si lo entiende, denle un aplauso al Rey, por favor. Mire, mi amado, póngase en pie, por favor. ¿Qué está planteando el Señor hoy? No se me distraiga. Simplemente levántese, ponga sus cosas en el asiento y póngase en pie. ¿Qué está planteando el Señor hoy, iglesia? ¿Sabe qué está planteando? Vayamos de regreso a Lucas 16, 16 y 17. El Señor te invitó la semana que viene a que comprendieras el esfuerzo y que este no se basa solamente en tus fuerzas, sino en una combinación o conjunto de fuerzas, las de Él y las tuyas. ¿Se acuerda? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted entre al reino. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es que anunciado, y todos se esfuerzan, dice, ¿por qué? Por entrar en él. La pregunta es hoy: ¿cuántos quieren entrar al reino? ¿Cuántos quieren entrar al reino?
¿Ya comprendió que se necesita esfuerzo? ¿Ya comprendió que implica el buscar la Escritura y escudriñarla para que la misma palabra lo vaya llevando a la voz de Dios, la voz de Dios lo vaya llevando a guardar su palabra, y el guardar la palabra lo lleve a la verdad? ¿Ya comprendió esto? Que se necesita esfuerzo. Todos los que quieran entrar al reino necesitan, ¿cómo? Esforzarse. ¿Qué necesitan? No oigo, ¿qué necesitan? ¿Por cuántas cosas del mundo se esfuerza usted tanto? Y por buscar su palabra, ¿cuánto se esfuerza? A ver, ¿cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí? Ahora, fíjese bien. Jesús dijo, bueno, qué bueno que están comprendiendo que se necesita esfuerzo para entrar al reino. Pero, verso 17, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Por qué añadió esto? ¿Por qué ubicó un pero ahí? ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que quiera entrar al reino ha de cumplir toda la ley. Una tilde. La semana pasada me di cuenta de algo. Escudriñando me di cuenta de esto. La ñ en el alfabeto nuestro es producto, fíjese bien, de una conjunción de dos n's. Antes en el español se podían escribir dos n's juntas. Entonces, para no escribir dos n's juntas, n de nada, pusieron una n un día con una pequeña rayita que le ponemos nosotros curveada. ¿Se acuerda? Esa rayita curveada se llama virgulilla. ¿Cómo se llama? Virgulilla, así se llama. Es como quien dice, para ahorrarnos una N. Eso es como la tilde de la ley. Jesús dijo, ni las virgulillas van a dejar de cumplirse. Entonces esto implica algo, que nadie puede entrar al reino si antes no cumple con toda la ley. Sabe que hoy se enseña, yo no vivo en el Antiguo Testamento, yo vivo en el Nuevo Testamento. Olvidémonos del Antiguo, eso ya no sirve. ¿Qué dice Jesús? ¿Que no sirve? A ver, ¿dice que no sirve? No, mi amado. Está diciendo que sí sirve. ¿Cuántos me están entendiendo? Todavía en Gálatas 3, verso 23, vean lo que dice la Escritura. Y regresamos a este. Gálatas 3, 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24, ¿qué dice el 24? De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? ¿Nuestro qué? ¿Qué es un ayo? Un tutor, un cuidador. O sea, la ley nos estuvo cuidando para luego llevarnos ¿a dónde? A la fe. La ley nos estuvo cuidando para llevarnos al reino. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces tuvo un servicio, tuvo una función, y no podemos dejar a un lado esa función. Ahora, ¿cómo podemos cumplir con la ley? Dice Pablo, Gálatas 2:19, así, vea esto. Porque yo por la ley, ¿qué dice?
Soy muerto. ¿Para quién? Entonces Pablo, fíjese bien, un día estuvo crucificado con el Cristo y se hizo uno con él. Un día entendió que era un malhechor. Un día entendió que no había podido cumplir la ley. Y dijo: yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, a fin de pasar al reino. Y por eso el verso 20 dice así: con Cristo estoy que juntamente crucificado. Me hice uno con él. Fui un malhechor, pero me hice uno con él, como aquel de la derecha dijo. Y ya no vivo yo. ¿Ya no vivo quién? ¿Ya no vivo quién? Mire, al decir ya no vivo yo, está diciendo: ya no soy un ególatra. La egolatría es el culto al yo. Usted sabe lo que es la idolatría, ¿verdad? Bueno, una acepción de la idolatría es la egolatría. Idolatría es tener muchos ídolos. Egolatría es que hay un ídolo, y ese ídolo a veces somos nosotros. ¿Cuánto estamos entendiendo? Cuando muere ese yo y es colgado en la cruz, entendiendo que se es un malhechor y que no pudimos cumplir con la ley, entonces estoy juntamente crucificado con él. Y entonces cumplo con todos los requisitos de la ley. Y entonces puedo pasar a esforzarme para entrar al reino. Si lo está comprendiendo, denle un aplauso al Rey, por favor. Pero muchos quieren entrar al reino sin cumplir la ley. Y eso no se puede, mi amado. Es imposible, así, imposible entrar al reino sin cumplir con la ley. ¿Cuántos están comprendiendo? Esta mañana lo que el Señor te plantea es lo siguiente: te harás uno con Él. Crucificarás a tu yo. Porque entonces sí vas a tener los dos requisitos de Lucas 16:16 y Lucas 16:17. Y ya solo resta esforzarte para entrar al reino. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Cuántos están comprendiendo esto? La pregunta es: ¿te harás uno con Él? ¿Crucificarás a tu yo? Por eso es que en Lucas 14, verso 25 y 26, cuando Jesús hablaba acerca de qué se necesita para ser un discípulo, vea esto. Lucas 14, 25: grandes multitudes, aquí hay una gran multitud, iban con Él. Y volviéndose, les dijo, 26: si alguno viene a mí, alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también ¿qué? Ahí está el yo. No puede ser ¿qué? No puede ser ¿qué? Entonces hay que morir al yo, cumplir con la ley, crucificarnos con Él, hacernos uno con Él, porque en realidad somos malhechores. Pero hay gente que no reconoce que sea malhechor, que su soberbia es más grande, su orgullo es más grande, es esa riqueza injusta. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Y vuelvo a preguntarle hoy a la multitud: ¿cuántos se harán uno
con Él. ¿Cuántos se harán hoy uno con Él? Mis amados de Ujieres y Seguridad, ¿me ayudarían a quitar 3 filas cuando menos de aquí de enfrente? Y discúlpenos a los que están sentados aquí. Viene un rey a reinar sobre los suyos. Viene aquel que mostrará su gloria a las naciones. Es el ser nunca creado. Su bondad es infinita. Él es antes del principio. ¿Quién se podrá comparar? Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David. Su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. ¿Cuántos esta mañana deciden crucificar su yo con el Cristo y ponerse a la derecha con Él, haciéndose uno? Si usted es uno de esos, venga aquí al frente, porque hemos de orar por usted. Te anhelamos, Rey. Viene un rey a reinar sobre los suyos. Viene aquel que mostrará su gloria a las naciones. Es el ser nunca creado. Su bondad es infinita. Él es antes del principio. ¿Quién se podrá comparar? Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Y es el Hijo de David.
ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Viene un rey a reinar sobre los suyos, nacerá en sus días la justicia, cubrirá toda la tierra con luz y gozo llenará. Benditas Él en las naciones, todo ojo le verá. Para siempre reinarás sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Levante sus manos al cielo. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Mi hermano, lo que usted va a vivir hoy tiene una semejanza y una similitud con haber ido a la cruz del Calvario con el Cristo. Yo no sé si usted pueda entender esto. Yo no sé si usted pueda comprender lo que esto significa, pero el hecho que usted esté aquí adelante significa ir a la cruz, al Gólgota cruel con el Cristo. Ser uno con Él. Y es un acontecimiento glorioso. El día que yo entendí eso y yo decidí ser uno con Él, si mi vida había cambiado, ese día fue catapultada. Sentí una diferencia enorme después de ese hecho en mi propia vida. Sentí como cosas que eran de la carne ya no las podía vivir, ya no las soportaba. Y es que materialmente mi yo había sido crucificado juntamente con Él. Si usted puede entender esto, levante sus manos al cielo, porque la nube de la gloria de Dios va a ser algo glorioso en su corazón. En su corazón, fíjese bien, en su corazón. Papá, en el nombre que es sobre todo nombre, te pido que la nube de tu gloria descienda sobre cada persona que hoy se quiere hacer uno contigo, crucificando su yo, y venga ahora y transforme ese corazón y lo haga uno contigo. Más, papá, tócalos ahora. Tu gloria descienda sobre ellos. Tu gloria descienda sobre ellos. Tu gloria descienda sobre ellos. Hazlos uno contigo. 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 Al Hijo de David, Hosana, Hosana. Crucifica el yo. Crucifica el yo, Señor. Mata al yo y sella la ley en los discípulos. 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 Hosana,
Sella la ley en los discípulos. Ata el testimonio y sella la ley en los discípulos, Señor. Sobre un trono de esplendor, su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Levante sus manos y dígalo. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Denle un aplauso a nuestro Rey. Denle un aplauso a nuestro Rey. Una ovación para Él. No un aplauso, una ovación para Él. Que la paz del Señor sea con usted. Tenga una semana maravillosa. Coma muy rico esta tarde.